En Mateo capítulo 16, cuando nadie conocía la verdadera identidad de Jesús, Jesús hizo a sus discípulos una pregunta sobre el gran misterio. Preguntó, ¿quién decís que soy yo? La gente recogió piedras para apedrearme. Pues, ¿quién decís que soy yo? Cuando preguntó a sus discípulos, Pedro respondió primero, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En aquella época, cuando nadie podía encontrar la respuesta a ese misterio, Pedro y los apóstoles reconocieron a Jesús. También Juan le reconoció, así está escrito en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Veamos el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan también reconoció a Jesús, por lo que registró, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo habitó entre nosotros, y según Filipenses capítulo 2, versículo 5, también el apóstol Pablo reconoció correctamente a Jesús. Sin embargo, muchos otros no lo hicieron. En aquellos días, había numerosos judíos, fariseos, maestros de la ley y líderes religiosos que decían creer en Dios. Tales personas que estaban en el poder en ese momento intentaron apedrearlo a pesar de que Jesús mismo les reveló su verdadera identidad. Intentaron apedrearlo por blasfemia. Dios vino a esta tierra y dijo, yo soy Dios. Pero el pueblo trataba de apedrear a aquel en quien creían, diciendo, blasfemaste. ¡Qué desafortunado! Además, incluso lo estigmatizaron como la secta nazarena. Está escrito en Hechos capítulo 24. Al examinar todos estos registros de la Biblia y los profetas, podemos comprender que vamos a pasar por la misma situación que los santos de la iglesia primitiva. Sin embargo, debemos recordar la palabra de Dios. ¿No nos enseñó Dios que debemos caminar siempre por el camino correcto en lugar del camino fácil? Podemos hacer concesiones para vivir una vida fácil en el mundo, sin embargo, el camino hacia el reino de los cielos nunca es así. No debemos seguir ningún camino solo porque mucha gente lo siga. ¿Cómo es el camino hacia el reino de los cielos? Jesús ya profetizó que es el camino estrecho y que solo unos pocos lo encuentran.